Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos por Canal Metro, como siempre. Hoy, la verdad, tenemos un lujo de visitante y a quien vamos a poder dialogar con él, que es el doctor Rosendo Fraga, un historiador, una persona que tiene todos los quilates para poder estar con nosotros. Y realmente, analista político de primera, a quien le doy la bienvenida, y con Carlos, que ya está en diálogo con nosotros, podemos estar hablando con él. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Rosendo, la primera pregunta, en estos momentos donde no podemos viajar por todo lo que está pasando, vamos a hacer un viaje imaginario, nos vamos a ir un poquito hacia el exterior y después nos venimos para casa. Lo primero que le quiero preguntar es sobre esto que pasó con este hombre afroamericano, George Floyd. Estamos acostumbrados en Estados Unidos a algunos tipos de delincuencia y de inconvenientes con la policía bastante cotidianamente, pero lo que me llamó mucho la atención es la forma en que reaccionó el pueblo americano, o una gran parte del pueblo. ¿Usted a qué lo atribuye? Le hago tres preguntas en una. ¿A qué lo atribuye? Si hay algo más aparte del tema del racismo, y si esta sonada puede ir mucho más lejos todavía. Bueno, ante todo, en el gobierno de Obama tuvimos 3, 4 casos de este tipo, ¿no es cierto? Afroamericanos muertos o asesinados por la policía. Hubo protestas, pero no tuvieron la dimensión que han tenido ahora. Por eso cito lo de Obama para no ir a la época de Kennedy o Johnson, porque pasó hace mucho más tiempo. Bueno, ¿por qué? Primero, la personalidad del presidente. El presidente Obama operó para bajar el conflicto con un mensaje conciliador. Me parece que Trump jugó para exacerbar el conflicto, de acuerdo a su personalidad y eventualmente en función de sus intereses electorales. Ahora, creo que acá han confluido otros factores. Es decir, la cantidad de blancos participando en las protestas no solamente se vincula al tema racial, se vincula a que la situación económica y el desempleo en Estados Unidos, aunque haya bajado un poco a final del mes de mayo, realmente es una situación social muy crítica. Hemos visto hasta hace pocos días la gente en Nueva York haciendo cola para que le den comida como si fuera los años 30 del siglo XX. Es decir, converge una crítica situación socioeconómica. Y en tercer lugar, converge también el problema de las tensiones, los malestares que genera la pandemia, que esto también es universal. Más lo que dije antes, la personalidad del presidente. Creo que se conjuga conflicto racial, con tensiones y rencores acumulados, la situación socioeconómica crítica por la pandemia, los problemas que genera la pandemia en sí mismo, la cuarentena, el aislamiento y la personalidad del presidente. Creo que estos 4 factores convergieron para producir las protestas más violentas, así acá sí me voy hacia atrás, desde los años 60. Provoca este divisionismo que existe y la forma de accionar, como usted comentaba recién, Donald Trump. ¿Esto le provoca un inconveniente en lo que puede llegar a pasar en las futuras elecciones en el mes de noviembre? ¿Cómo ve esa expectativa? Sí. Hasta la pandemia, yo diría que las encuestas lo daban muy parejos a los dos candidatos y había una percepción que mientras la economía siguiera creciendo, las chances estaban del lado de Trump. Esto ha cambiado ahora, ¿no es cierto? El presidente ha perdido unos 10 puntos de aprobación, de 49 a 39, en los últimos 3 meses. El conflicto racial lo ha debilitado en lugar de fortalecerlo, y probablemente si se votara hoy, el ganador sería el candidato demócrata, Biden. Ahora, cuidado, para la elección de noviembre faltan casi 4 meses, casi 5 meses. Es muchísimo tiempo y muchas cosas pueden cambiar. 3 meses atrás, el candidato probable era Trump. Hoy el candidato probable es Biden, pero dentro de 3 meses las cosas pueden volver a cambiar. Rosendo, la pandemia ha puesto a prueba
prácticamente a todos los líderes mundiales, en mayor o menor medida a todos los líderes mundiales. Hablando en términos deportivos, ¿a quién usted dejaría para la zona de campeonato? ¿A quién iría a un repechaje y quiénes irían a un descenso? A ver, claramente me es más fácil contestar lo primero. En el universo del mundo occidental desarrollado, el líder político que ha tenido un mayor éxito en el manejo de la pandemia es Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán. Cuando irrumpe la pandemia, ¿no es cierto?, la imagen de Angela Merkel estaba en declive, rondaba 32 puntos de aprobación, su partido venía de derrotas locales y además ella, estando en el cuarto mandato, parecía haber finalizado su carrera política. Hoy todo esto es a la inversa, su aprobación ha llegado a niveles entre 65 y 70, en su partido querrían que vuelva a presentarse porque es el mejor candidato que tienen, algo que ella ha rechazado, porque tiene la oportunidad de tener un buen final tras 16 años de gobierno. Si yo comparando los números, por ejemplo, de fallecidos cada 100.000 habitantes, Alemania está mejor que desde ya. Está mejor que Estados Unidos, mejor que Bélgica, mejor que Holanda, mejor que España, Italia, Francia, y esto me parece que es el gran ganador, yo lo veo a Merkel. El resto, yo diría que no atraviesa su mejor momento, ¿no es cierto? El Sánchez en España, Conte, el primer ministro italiano, Macron, bueno, ¿no es cierto? Trump también. Si uno sale de esta región y habla de América Latina, y yo diría, tomo América del Sur, los tres países con mejores resultados cuantitativos hasta ahora, Argentina, Uruguay, Paraguay. En los tres casos, los presidentes se han visto fortalecidos, ¿no es cierto?, o beneficiados por la actitud frente a la pandemia. Y bueno, veremos, para saber si esto se sostiene o no, habrá que esperar los próximos 30, 60 días para ver cómo evoluciona la pandemia. Entonces Bolsonaro, al nombrar a todos estos, Bolsonaro estaría jugando entre el repechaje y el descenso. Bueno, sí, pero como a veces se dice, ¿no es cierto?, en política, no cabe duda que la pandemia afectó la imagen de Bolsonaro. Pero, sin embargo, hay un tercio de la población, ¿no es cierto?, que firmemente mantiene su apoyo y se moviliza en las calles en apoyo de Bolsonaro, con una oposición que está dividida, porque por un lado está el PT con Lula, por otro lado hay centro derecha moderado, etc. Entonces yo diría, Bolsonaro ha perdido, pero tiene un tercio, y un tercio, mientras los demás estén divididos, carezcan de un líder que los unifique, permite durar. Eso me hace acordar algunas palabras que usted dijo con respecto a la historia en la Argentina, ¿no? Pero ya que vino por Argentina, le voy a hacer una pregunta, ya que estamos. El tema de la pandemia, Alberto Fernández lo solucionó bastante bien en toda la etapa inicial, y este segundo semestre aparentemente va a tener que enfrentarse con su momento más complicado o con su misión más complicada, que es la economía. ¿Cómo ve el paso de la pospandemia y qué es lo que puede llegar a pasar? Tema default y tema, obviamente, económico de este momento que estamos viviendo. Bueno, yo diría que el problema del gobierno argentino es que todavía no llegó el pico de la pandemia. La pandemia se está celebrando, como reconoció el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hemos llegado al pico. Ese pico llegaría entrado julio. Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Que el gobierno se ve obligado a prolongar la cuarentena cuando la sociedad empieza a dar señales de cansancio respecto a la cuarentena. Y además, ¿no es cierto?, claramente la economía emerge, la economía está, pero quedó relegada en la percepción o la prioridad, ¿no es cierto?, por la pandemia. Pero esto está empezando a cambiar. Es decir, sobre el segundo semestre converge una sociedad menos tolerante con la pandemia, ¿no es cierto? Una pandemia que todavía, lamentablemente, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todavía tiene daño por realizar, y una economía que la gente va a empezar a ver, ¿no es cierto?, los costos y los daños. Por eso creo que el segundo semestre va a ser el momento más difícil. Deuda. Yo no soy economista ni especialista en este tema. Les puedo dar una opinión
política. Yo creo que entre acuerdan todos, rechazan todos, vamos a un escenario intermedio. Fondos, algunos de ellos importantes, van a aceptar el canje del gobierno, algunos otros no lo van a aceptar. Yo lo que veo es que no va a haber respuesta unánime, ni a favor ni en contra. Doctor, ya que estamos en Argentina, por estas horas hay un tema relevante que es el tema Vicentín. Usted para analizarlo políticamente, ¿usted cree que el tema expropiación fue un error, una palabra errónea tirada por el presidente? Y era este momento donde estamos cruzados por un montón de vicisitudes que tiene la Argentina, pandemia, economía y todo eso, en donde se largue otro tema más con tanto costo económico y político. Miren, más allá del tema en sí mismo, yo creo que lo lógico hubiese sido postergar las decisiones sobre Vicentín hasta cerrar el tema de la deuda. Lo que, antes que discutir, ¿no es cierto?, si está bien, si está mal, qué va a pasar, el tema es este. Yo creo que era bastante evidente, bastante manifiesto, de que un tema de esta característica, que no requería urgencia en las próximas 48 horas, lo lógico era esperar, resolver el tema de la deuda y después se avanza hacia adelante. Me parece que esta premura, esta urgencia ha derivado de impulsos políticos, ¿no es cierto?, de la Casa Rosada o ajenos a la Casa Rosada para tomar esta medida. Esto es lo primero, ¿no es cierto?, y evidente. Yo creo que es una medida que ya al gobierno sí, le ha generado costos económicos, ¿no es cierto?, a la deuda no ayudó, pero los mercados, sobre todo, yo diría el martes y miércoles, sí, lunes y martes, generó costos significativos. Pero vuelvo a la política, o voy a la política, yo diría, los gobiernos, las crisis se escalan por errores de cálculo normalmente. El gobierno nunca calculó que esta intervención barra expropiación, ¿no es cierto?, porque el primer acto es la intervención, después lo que viene es la expropiación que la tiene que aprobar el Congreso, iba a generar gente en una provincia, ¿no es cierto?, como Santa Fe, en el norte de la provincia, tomando con bandera las plantas y usando exactamente ese sentimiento nacional en contra de una, ¿no es cierto?, de una expropiación. Me da la impresión que esto fue un escenario que no es el que esperaba el gobierno. La verdad que muy interesante, Rosendo. La última pregunta que te hago de mi parte es simplemente ¿por qué Argentina es tan imprevisible y tan desconcertante en la evolución de la historia de lo que es nuestro país? Que a veces se nos complica o nos complicamos solos. ¿Cómo lo ves ese tema? Francamente, sabe que hay diversas hipótesis sobre la decadencia argentina y los problemas, ¿no es cierto?, de la Argentina. Yo creo que hay un punto central, sintetizando, que es la incapacidad de aprendizaje. Lo más sorprendente de la Argentina es su incapacidad para aprender de sus errores. Y esto es lo que en realidad me parece llama más la atención de la Argentina para el observador que lo ve de afuera. Está muy claro que en los grandes números la Argentina tiene en los últimos 70 años un retroceso indiscutible, ¿no es cierto? Algunos economistas sostienen que es el país del mundo donde el PBI per cápita ha caído más, ¿no es cierto? Y bueno, si yo sintetizara en esto, es la incapacidad de aprendizaje. Hay temas recurrentes, problemas casi diríamos sistémicos, y los argentinos no logramos aprender del pasado. Doctor Rosendo Fraga, ha sido un gusto realmente haber conversado con usted. No, el gusto es mío y muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Adiós, que pase usted bien. Muy amable como siempre. Igual, hasta luego.